Bien, compañeras, compañeros, muy buenas noches. Un gusto nuevamente encontrarnos en esta sala virtual de Zoom para dar continuidad a las sesiones de nuestro diplomado en análisis crítico de la realidad. Hoy, como en todas las sesiones ya programadas, tenemos algo que a todos nos interesa, que a todos nos es necesario ir conociendo, ir viendo y aclarando. En esta ocasión, las categorías del análisis crítico de la realidad. Entonces, le damos la cordial bienvenida, compañeras, compañeros, y también al amigo Miguelito, que el día de hoy nos estará hablando sobre las categorías precisamente del análisis crítico de la realidad. Buenas noches, Miguelito, bienvenido y te damos el uso de la voz. Buenas noches a todos los camaradas que están por aquí. Vamos a abordar un tema hoy, se va poniendo cada vez más complejo. El tema del ACR. Cuando yo digo las categorías del ACR, ¿a qué me refiero? Porque la propia categoría de ACR está en proceso de desarrollo, de, de construcción colectiva. Ya vimos la diferencia entre ACR y diagnóstico. Entonces, esta semana me la pasé pensando porque la escuela de Eduardo Castellano me pidió un instrumento para hacer un ACR de los maestros. Situación de los maestros. Yo me pasé la semana construyendo cómo concebir los instrumentos para el análisis crítico de la realidad. Ya yo apliqué un instrumento de ACR hace algunos años y ya lo procesé y de hecho lo tengo listo en un libro para publicarlo. Pero no quiero usar ese. Me voy a referir ahora a qué quiere decir las categorías del ACR. Y esto voy a tratar de dejarlo claro para que ustedes vayan tomando sus notas. Se supone que el proyecto del PT o cualquier proyecto antihegemónico que pensemos, antihegemónico, eso es lo primero que quiero que anoten. Porque si vamos a hacer un proyecto hegemónico, o sea, un proyecto dentro del sistema de opresión capitalista, no hay que hacer un ACR. Usted hace un diagnóstico y le va a ir bien. ¿Sí? Y usted culmina que lo que tiene que hacer es aplicar el aprendizaje significativo de Ausubel y el problema resuelto. El reto nuestro es que nosotros queremos hacer un proyecto antisistémico. O sea, aquí lo complicado es que queremos hacer un proyecto educativo para proponer un tipo de educación que genere una conciencia histórica y una conciencia liberada de todas las formas de opresión del capitalismo. Ya eso para nosotros es un problema severo. Por tres cosas fundamentales. Primero, porque queremos construir un proyecto emancipador cuando lo que hemos hecho toda la vida es reproducir una educación de tipo opresora. No tenemos experiencias emancipadoras ninguna. Nuestra currícula, nuestras formas de evaluación, nuestras formas de concebir la escuela están pensadas desde la pedagogía bancaria que le llama Freire. Nunca hemos estado en un espacio emancipado. Eso es algo que tenemos que construir. En segundo lugar, porque las categorías didácticas, o sea, los métodos pedagógicos que nosotros usamos, son métodos pensados desde el capitalismo. A lo más que llegamos, lo voy a decir con delicadeza porque somos pedagogos y yo soy pedagogo. A lo más que llegamos es a proponer métodos activos. Queremos un estudiante activo. Eso es lo más activo, lo más novedoso del capitalismo, para que no se duerman, para que se motiven, o sea, oprimidos estudiando para trabajar en fábricas toda su vida y ser pobres toda su vida, necesitan estar siendo motivados todo el tiempo. Porque el capitalismo es un sistema de desmotivación humana, o sea, ¿cuánto puedes estar tú disfrutar tu condición de oprimido, de que no te alcanza el salario para desarrollar tu espiritualidad, tu cultura, ¿no? Pero aquí me imagino que todos los que estamos aquí, ninguno puede ir a conocer la muralla china, a desarrollar su cultura. No. Nosotros estamos condicionados a un salario que permite estar en cierto espacio y consumir ciertas cosas.
Entonces, ese es el segundo problema que tenemos, que nosotros tenemos una pedagogía que es una pedagogía de la dominación. Y el tercer gran problema que tenemos es que como todos estamos educados en el capitalismo, estamos educados en el individualismo, y si no toda, la mayoría o una parte está contra el propio proyecto. No quieren el proyecto porque el proyecto implica cambiar las prácticas históricas que hemos realizado, cambiar nuestra propia cotidianidad, cambiar nuestros hábitos. Y eso es un rollo porque toda nuestra vida ya está funcionando mecánicamente en una maquinaria de dominación donde yo echo el peso, le doy a la palanquita y obtengo todos los placeres que el capitalismo me reserva. Y ahora resulta que vienen estos locos a decir que hay que renunciar a esos placeres, que ya yo no tengo por qué estar viendo películas, que yo no tengo por qué estar haciendo fiestas, que yo no tengo por qué estar tomando cerveza. Y ahora resulta que estos locos me están proponiendo que yo el domingo y el sábado me ponga a estudiar, cosa aburridísima, y además yo me canso de leer. Y no, yo prefiero seguir diciéndole a mi cuerpo, es viernes, el cuerpo lo sabe, y vamos a disfrutar el juego de Cruz Azul contra Chivas. Pues sí. O sea, son tres enormes retos que tenemos frente al proyecto realmente. Que los tenemos que anotar y los tenemos que pensar. Y muchas veces cuando ustedes intervienen aquí, lo que hacen es catarsis de esa realidad que no hemos reflexionado filosóficamente. Entonces hacen catarsis sin usar las categorías, ¿no? Es que empiezan a quejarse de todas las cosas cotidianas que les pasan sin un pensamiento filosófico sistemático. Pues una de las cosas que yo le propongo hoy es que para hacer un ACR, para hacer un análisis crítico de la realidad, tú tienes que partir de aclarar qué categorías vas a usar para construir tus instrumentos. O sea, qué categorías tú vas a usar para explicarte la realidad. Porque si tú no tienes ninguna categoría para explicarte la realidad, tú vas a seguir quejándote y quejándote y quejándote y arrebatándote la esperanza. Aunque la queja es una primera manifestación de rebeldía, la queja solo es eso, queja, lamento, lloriqueo a la orilla de la historia. La queja no propone nada, la queja no construye nada. La queja solo es manifestación de nuestras propias limitaciones teóricas, filosóficas, sociológicas, social, pedagógicas. Nos quejamos que los muchachos no aprenden porque pedagógicamente no tenemos categoría para entender el problema del aprendizaje. Nos quejamos que los padres no nos ayudan porque sociológicamente no tenemos categorías para entender por qué los padres no nos ayudan. Porque además pensamos que si levantamos la mano nos tienen que venir a ayudar porque somos maestros y merecemos la atención del mundo. Todas esas son pamplinas de gente que no ha construido una teoría para entender el mundo. Entonces ponga ahí lo primero para hacer un ACR y lo primero para hacer un proyecto, que usted tenga una teoría clara. Que usted tenga clara cuáles son los conceptos y las categorías en torno a los cuales usted va a construir. Pero si usted no tiene ninguna categoría, usted no tiene ningún concepto, y usted salta de Ausubel para Brunner y de Brunner para Piaget, usted sigue en la pedagogía bancaria, la pedagogía fifí, la pedagogía burguesa, y todavía te ponen de las teorías del aprendizaje y te las sabes todas, sin darte cuenta que todas esas teorías del aprendizaje están siendo construidas desde el capitalismo, para activar una escuela que el capitalismo necesita activa, porque el capitalismo cada vez necesita gente más inteligente, ¿sí? Pues con los obreros de principio del siglo XX no se podía hacer un dron, ¿verdad, Carmelita? Con aquellos obreros se podía hacer apretar una tuerca, pero no se puede hacer un microchip. Ahora necesitamos una escuela que produzca muchachos que sean capaces de pensar a nivel de microchip, a nivel de teorías de la comunicación, a nivel de manipulaciones de masa. O sea, ya la escuela es otra. Además, una escuela bombardeada por todas partes por los medios de comunicación, cuando nosotros lo que tenemos es una escuela diseñada a nivel
de libro, comprensión lectora. Ya di un diplomado de comprensión lectora. Bueno, ya anuncié que el próximo diplomado va a ser de investigación, pero estoy pensando en el que va más adelante, que voy a tener que hacer un diplomado de comprensión de imagen, porque el problema grave del mundo hoy en día es que nos dominan a través de la imagen, no a través del texto. La mayoría de la gente ya no lee. O sea, leer en un WhatsApp, te quiero con K, eso no es leer, realmente, ¿sí? Eso no son lecturas. Para nosotros, lectura es construcción de sentido, meterte a profundidad en un texto donde tú construyas un sentido de este mundo. Bueno, entonces en el día de hoy yo les voy a proponer, les voy a explicar algunas categorías que yo propuse desde la sociología, desde la filosofía y desde la filosofía política para integrarlas al PTO, a la CR. Profe, ¿son las únicas categorías? No, no son las únicas categorías. Sí, pero son las categorías más importantes, porque si yo estoy aquí y además pagué 600 pesos, yo espero que usted me dé las categorías más importantes. No, eso de categoría más importante no existe. No hay una categoría más importante que otra. O sea, yo no puedo decir que la categoría de plusvalía es más importante que la categoría de clase social. O sea, las categorías tienen una función dentro del pensamiento teórico. ¿Y cuál es la función de las categorías? Y esa función la tienen que cumplir antes de la CR. Las categorías son herramientas para explicar el mundo, para comprender el mundo y para transformar el mundo. No podemos transformar el mundo sin pensamientos y categorías. Lenin lo dijo de una forma muy lapidaria. Lenin dijo, sin teoría revolucionaria no hay práctica revolucionaria. Entonces les voy a compartir un PowerPoint, por favor. Trátenlo con cariño, mi PowerPoint. Pasé horas haciendo esto. Trátenlo con cariño. Estas cosas a mí me dan mucho trabajo. No piensen que me dan mucho trabajo. Cuando ya lo vean, me avisan. ¿Ya se ve? Sí, ya Sí, se ve. Miguelito, Le Ya puse se las ve. categorías de la ACR, Ya. versión filosófica y política. Vamos a empezar con la primera. Me voy a apoyar en la sociología de Antonio Gramsci. De Antonio Gramsci voy a tomar algunas categorías que quiero usar para hacer mi ACR. Ya el próximo sábado entraremos en los instrumentos, pero quiero que piensen que los instrumentos se van a construir en torno a esta categoría. ¿Sí? Fíjense. Mi proyecto educativo emancipador se va a construir en torno a esta categoría, buscando la aplicación de esta categoría para entender el fenómeno pedagógico. Y mis instrumentos se van a construir en torno a esta categoría. De esta categoría van a salir los indicadores con los que voy a construir las preguntas y las guías de observación del instrumento. No voy a ir a la escuela a observar cualquier cosa. No voy a ir a la comunidad a estar observando si tiene mototaxi, si tiene calle, si tiene acueducto. Voy a ir con estas categorías para analizar desde esta categoría indicadores que me expliquen cómo está funcionando esa comunidad en función de la emancipación. Quiero que quede claro que todo la CR es en función del proyecto emancipador. Primera categoría de Gramsci, hegemonía. Es una categoría que tiene que estar y es una categoría explicativa. Para los que están aquí por primera vez, para los que me escuchan por primera vez, ténganme paciencia. La hegemonía, lo voy a explicar para los que ya me han escuchado muchas veces, lo van a tomar como repaso. Antonio Gramsci toma el concepto de hegemonía de las artes militares. Hegemonía no era un concepto de la filosofía política. En la antigüedad, en la guerra del Peloponeso, se le llamaba hegemón a lo que hoy se le llama el comandante, el general. El hegemón era el jefe. No existía el término comandante, no existía el término general, sino hegemón. Eso es de los grandes errores de la película esta, Gladiador, ¿no?
Utilizan términos que en la época no se usaban. Todavía. El hegemón es el que manda, pero siquiera noten ahí. El hegemón no solo era el que manda. El hegemón es el que piensa. Porque el que manda es el que piensa. El que es mandado no piensa, ejecuta. Vayan analizando todo esto. El hegemón es el que sabe. Por eso es el que piensa. Y él manda a sus soldados que no saben, que no piensan. El hegemón conoce la estrategia. Los soldados no conocen la estrategia. Sería peligroso, si quiere ponerlo así. Sería peligroso que los soldados conocieran la estrategia. Todas estas cosas que vienen de la antigüedad se mantienen en la sociedad moderna. Antonio Grant toma la categoría esta, militar, y la trae a las ciencias políticas y dice que hegemonía es, digamos, como la capacidad que tiene la clase económica en el poder para establecer un dominio cultural. Hacer que los oprimidos sueñen, vivan, proyecten su existencia bajo los criterios culturales del opresor. Entonces la hegemonía se establece por la fuerza y por el dominio cultural. ¿Sí? No podemos usar la fuerza todo el tiempo porque se rebelan los oprimidos. No podemos estar dando palo y palo y palo todo el tiempo porque se rebelan. O sea, no puede haber todos los años un 2 de octubre del 68. Porque si cada año se produce un 2 de octubre del 68, la sociedad se rebela contra. Entonces, la fuerza se utiliza en ciertos momentos. ¿Sí? No puede haber todos los años un Oaxaca 2006, un Apo. Y cuando el sistema usa la fuerza, da golpes magistrales, aniquila las cabezas pensantes, hace lo que se hizo en Chile, se asesina al camarada Salvador Allende y después literalmente se descabeza toda la izquierda, se toman medidas que desorientan, ¿no? Lo que está haciendo ahora Israel en Hamas con Palestina. Mientras no está la fuerza, aparece el control a través de la cultura. Estamos viendo novelas, pan y circo. Estamos disfrutando de una corona, disfrutando el fin de semana de el consumo capitalista, todas las cosas que consumimos innecesarias que hacen que nuestra vida sea más hegemonizada. Voy a usar esa palabra porque quiero que la aprendan. Entonces, hegemonía es una categoría fundamental para el ACR porque es la capacidad que tiene la clase burguesa mexicana para hacer que sus intereses se perciban como intereses de todos. Y dice, ¿por qué no vamos a amar el fútbol? ¿Qué le pasa a este pelón? ¿No? El fútbol es bello. ¿Y por qué no vamos a amar las novelas? ¿Y por qué no amar el cine? ¿Y por qué no amar las películas americanas? ¿Y por qué no llevar al niño al cumpleaños con un Batman o Spider-Man? Y hacer que el niño viva la necesidad de parecerse a esos héroes de la construcción simbólica del capitalismo, ¿no? No vas a ver un niño, pues no vas a llevar al niño al cumpleaños vestido de Zapata, ni de Villa, pues no. Zapata no anda colgado de un hilo, ni Villa lanza fuego por los ojos. Pinches humanos montados en un caballo, pues no. Pero fíjense que en la construcción simbólica del capitalismo se sustituye la realidad, incluso se sustituye la rebeldía por una imagen construida. Y hoy te puedes encontrar la foto del Che de Corda en un vaso, en un plato, ¿no? Y estaba leyendo
este libro que me lo imprimí hoy, no lo compré. Se lo recomiendo a todos. A todos. Este es otro libro que hay que salir corriendo a leerse. Se llama La trampa de la diversidad. Igual que la trampa de la tolerancia, ¿no? La diversidad es una categoría, una palabreja propuesta por el capitalismo neoliberal para desunirnos a todos. Entonces, andan grupúsculos ahí de orientaciones sexuales, mujeres, indios, negros, originarios, gente que no come carne, gente que no come frijoles, gente que no... Entonces esos grupos andan peleando ciertas cosas que el capitalismo se las concede, porque no tiene nada que ver con la esencia del capitalismo. Se las concede presentando una cara humanista. Y ahora tenemos un capitalismo neoliberal diverso y tolerante con todas las diversidades. Por favor, allá por un micrófono. Ciérrelo. Concentren con eso. El libro se llama La trampa de la diversidad, de Daniel Bernabé. Después se los comparto porque lo busqué. Salí a buscarlo cuando supe de él. Ya lo estoy leyendo. Y está muy bueno. Entonces, hegemonía es una categoría. ¿Cómo la pudiéramos aplicar en el ACR? Primero, analizar cómo las élites influyen en la cultura y la política a nivel de escuela, de barrio, de familia, de comunidad. Aquí hay que ser inteligente y empezar a buscar finamente los... ¿no? Y yo pudiera empezar a hacer un estudio de la familia y meter algunas preguntillas de cuáles son los programas de televisivos que más ve, cuáles son los espacios que más disfrutan en familia, qué tiempo dedican a esos espacios. Y supongamos que la familia me dice que lo que más disfrutan ver en familia son el fútbol, películas, el tiempo que dedican a eso. Y después por allá puedo poner otra preguntita, ¿qué tiempo dedican a leer? Y pues no leemos mucho y ya ahí yo voy haciendo un análisis crítico de la realidad, de los niveles de hegemonía. ¿Quién está dirigiendo el tiempo libre de esa familia? Televisa y TV Azteca. No es la conciencia, no es la escuela, no es el proyecto escolar, sino que el tiempo libre de la familia de la escuela y el tiempo libre de la comunidad lo organiza el sistema de construcción simbólica del capitalismo. Es un elemento fundamental de la CR, que pudiéramos explicar en 7, 8 párrafos. Entonces la escuela tiene que empezar a construir espacios de sentido, ¿no? Espacios de teatro, espacios de cine, debate, espacios que vayan atrayendo para... Porque nos estamos enfrentando a un sistema, no nos estamos enfrentando a otra cosa. Alguien por ahí tiene el micrófono abierto, por favor. El segundo sería observar cómo los valores y las creencias de la clase política en el poder se imponen y se naturalizan en la escuela, el barrio, la familia y la comunidad. ¿Sí? Entonces podemos ahí buscar preguntillas, ¿sí? ¿Cuáles son las actividades festivas de la familia? Y vamos a darnos cuenta que la familia se va moviendo festivamente con el calendario de la iglesia. ¿Ya? Y que es precisamente el calendario de la iglesia y ciertas tradiciones las que van normando los festejos. Y ahí se pudiera pensar cómo el proyecto emancipador de escuela puede ir dándole a esas festividades un sentido emancipador. Y como ya les expliqué en algún momento, podemos hacer, por supuesto, necesitamos hacer un altar, ahora que viene Muertos, pero en ese altar también podemos incluir, ¿no? A Clara Zetkin, a Rosa Luxemburgo, a Zapata, a Villa, también al abuelito, a la abuelita, ¿no? Pero dale un sentido ya político. Ya no solo es cultura por cultura, porque así es como venden a Oaxaca, cultura aséptica, ¿no? No, un sentido político. Además, estudiar cómo ciertas categorías pedagógicas propuestas por el opresor se utilizan en la escuela supuestamente para ayudar a los oprimidos a ser mejores. Por ahí ya le compartí, creo,
un ensayo mío sobre la disciplina. Unos 20 días va a salir un ensayo mío en una revista internacional sobre el feminismo, las mujeres y la necesidad de la unidad. Donde hago un análisis de, en mi opinión, los errores del feminismo cuando se convierte en un feminismo burgués, fifi. Y además puedes estudiar cómo las categorías propuestas por el opresor son utilizadas en el seno de la familia como algo deseable. Esto yo lo hice en el instrumento que les voy a presentar la semana que viene, lo vamos a ver. Cuando yo le pregunto a los padres cómo tú quisieras que fuera tu hijo. Y a una pregunta como esa, los padres responden las mismas características que responde al maestro cuando le pregunto al maestro qué es un buen alumno. Fíjense con coincidencia. Perdón. Lo que el maestro considera un buen alumno es lo que el padre considera como un buen hijo. Y es interesante que en esas características no aparece por ningún lado pensamiento crítico, antisistémico, un muchacho que tenga conciencia de clase, un muchacho que haga técnico. Esas características no aparecen por ningún lado. Las características que aparecen son disciplinado, estudioso, obediente. Esas son las características, las categorías que el sistema piensa para el oprimido. De modo que el oprimido se esté educando éticamente en la lógica del sistema sin oponerse al sistema. Por eso puse una primera categoría del proyecto y del hacer es hegemonía. Y aquí ya aquí ya les estoy poniendo una metodología. Lo primero es una definición. Esta definición que yo di aquí, por supuesto, no la vas a usar. Tú vas a buscar una mejor definición. Lo pudiéramos, si necesitas ayuda, te puedo ayudar después, ¿no? Yo aquí he puesto definiciones muy elementales, muy operativas, para poder hacer después la instrumentalización de la definición. O sea, se le llama la operacionalización de la definición. Lo pueden escribir. Operacionalizar la definición significa de la definición construir un conjunto de indicadores que me permitan correr las preguntas. Aquí no le voy a poner, a ver, permítame, le voy a quitar aquí aplicación y le voy a poner indicadores. Que desde el punto de vista de la investigación es más correcto. Mira, aquí Gramsci lo puse en minúscula. Ahí me van a ayudar a corregir esa pregunta yo. Bueno, hegemonía. Vamos a la segunda categoría que les propongo. De Gramsci también. Intelectuales orgánicos. Gramsci distingue entre los intelectuales y los orgánicos. Y Gramsci nos dice que los intelectuales orgánicos surgen de las clases trabajadoras y ayudan a construir su conciencia de clase. O sea, un intelectual orgánico es cuando el maestro empieza a tener conciencia política, conciencia de su función política, de su función emancipadora. El maestro se empieza a convertir en un intelectual orgánico de la clase oprimida. ¿Ya? Pero si el maestro trabaja sin tener ninguna conciencia de esa, con la pedagogía bancaria, él no es un intelectual orgánico de la clase oprimida. Sería un intelectual tradicional o sería un intelectual orgánico de la clase opresora. ¿Cómo abordar esto a través de mis preguntas, mis observaciones? Yo puse primero identificar si existe algún intelectual orgánico en el contexto en el que estoy. Algún campesino que esté organizando resistencias campesinas, luchas por el agua, luchas feministas, ¿sí? Segundo, ubicar en la escuela quién en la escuela y en el barrio, en la comunidad, están formando la opinión pública. O sea, ¿quiénes son los líderes de opinión? En una escuela siempre hay líderes de opinión, que serían aquellas personas que tienen más peso específico en la construcción de un pensamiento colegiado, normalizado. Y estos líderes de opinión, ¿qué discursos están promoviendo? ¿El discurso de la disciplina como herramienta del opresor o el discurso de la disciplina como herramienta del oprimido? ¿El discurso del aprendizaje desde el individualismo capitalista o el aprendizaje como vía para el servicio a la comunidad y al proceso emancipatorio? ¿Qué se está proponiendo desde la escuela? Segundo, analizar su impacto en la movilización social, etc.
Valorar qué clase social tributa el trabajo que realizan los maestros en la escuela. ¿A qué clase social tributa? ¿Qué estimulan los maestros en la escuela? ¿El sometimiento o la rebeldía? ¿La obediencia o la conciencia? ¿Sí? ¿La conciencia histórica o el aprendizaje de la ciencia sin conciencia? Indagar si los maestros, los educadores, construyen consenso en la escuela en torno a la justicia, la oposición a toda forma de opresión, la oposición al consumismo del sistema capitalista. Estudiar cómo se organizan los educadores en torno a la lectura y a la formación de la conciencia crítica. Entonces, esto tiene que ver con los intelectuales orgánicos. O sea, para que me entiendan los que están escribiendo y los que están haciendo un proyecto. Si yo descubro que los maestros no se organizan para la lectura, que no hay espacio de formación política en la escuela, que lo único que tenemos es el TEA, que pasa, ¿no? Y ya, hay que esperar otro año a ver qué pasó. Si descubro que en la escuela no se está construyendo con los muchachos una conciencia política en torno a la justicia, en torno al anticonsumismo, debatiendo y denunciando las formas de opresión hacia el interior de la escuela. Si descubro que los líderes de opinión son líderes que lo que piensan es en las ideas bancarias, etc. Entonces, mi conclusión en el ACR es que no tenemos intelectuales orgánicos en la escuela. Tenemos que construirlo. Fíjense qué interesante, para que ya ustedes no vengan, no sigan haciendo intervenciones aquí de catarsis y quejas. Cada vez que ustedes me vayan a decir, a quejarse de que su compañero esto y lo otro, lo que tienen que decir es que mis compañeros son intelectuales tradicionales o intelectuales orgánicos de la clase opresora. Ni siquiera se han enterado que ellos deberían ser intelectuales orgánicos de los oprimidos. Ya con eso lo dijiste todo. Es una categoría explicativa. La tomamos de Gramsci. Otra categoría sociológica de Gramsci que les propongo es educación y concientización, o concienciación, como también le llaman. Entonces, llamamos educación para la concienciación aquella educación que trabaja la conciencia crítica. Después yo tendría que explicar, no lo voy a explicar hoy, qué es conciencia crítica en este contexto. Eso lo dejaríamos otro día. Otro tema. ¿Cómo pudiéramos aplicar la categoría de educación y conciencia crítica o concienciación o conciencia histórica? Bueno, reflexionar sobre el papel de la educación en la sociedad y en esa escuela. ¿Cómo se enseñan las narrativas dominantes? ¿Sí? Por solo poner un ejemplo, si cuando estás estudiando historia hablas de la noche triste sin cuestionarte por qué noche triste y para quién fue triste la noche, bien andamos. Si te refieres al proceso de colonización de 1492 al 2 de octubre como encuentro de culturas, como pretenden los españoles hacernos creer ahora, bien andamos. Acaba de decir el rey de España, respondiendo a esta contrapunteo entre México y España, porque nuestra excelentísima presidenta no invitó al rey, ya saben por qué. Y el rey acaba de decir en un discurso muy lleno de eufemismos que tenemos que mirar hacia el futuro, tenemos que construir un futuro. O sea, el rey nos propone borrar la historia. Lo que nos propone es pasar por encima de la conciencia histórica. El rey no reconoce que nuestra relación con España sigue siendo una relación en la que España se beneficia de nosotros, dejando muy pocos beneficios para nosotros.
El rey de España no aclara que España apoya a Estados Unidos en el bloqueo a Cuba, por poner un ejemplo. Nosotros seguimos siendo para España lo que éramos. Entonces, conciencia es meterte a la historia a discutir con los muchachos. Otro elemento, ¿qué espacios existen en la escuela para la educación crítica? Para la formación de una conciencia política. ¿Existen espacios en la escuela para discutir con los muchachos de filosofía política, de política? Ver si la escuela cuenta con un sistema de formación política para docentes, padres y comunitarios. Hay un sistema de actividades con los padres para la formación política. Porque hasta ahora mi experiencia es que cuando me mandan a traer de la escuela es para discutir, ya saben, cosas sin ningún sentido emancipador, ni político, ni nada. Discutir cosas insustantivas. Ahora viene la fiesta del pueblo aquí en Ánima, entonces, y viene el Día de Muertos, ya nos dijeron que hay que llevar para hacer vamos a hacer eso, pero no vamos a discutir Día de Muertos en un carácter emancipador. No se va a hacer. Van a ser Día de Muertos como una tradición más subsumida por el capitalismo. Nosotros pudiéramos hacer en las escuelas los altares y poner en los altares la foto de los 43. Sería ideal. Sería genial. Sí, porque a veces ponemos muertos muy amados que no hicieron nada por el mundo. Entonces, valorar si la formación de los docentes en el plano académico incluye la descolonización de la educación y las luchas contra las propias opresiones de los docentes. Y analizar si la planeación curricular y el proyecto educativo escolar buscan la emancipación de las conciencias de los maestros, padres y alumnos. Repito, estoy dando categorías que lo fundamental es que se definan y se operacionalicen. ¿De dónde? Voy a hacerlo aquí porque quiero que quede claro, esto es un acto educativo y quiero que quede claro. ¿De dónde emergen las preguntas que voy o los objetivos a observar en mi ACR? Emergen de las categorías y sus definiciones. ¿Sí? De aquí emerge lo que serían mis indicadores. Entonces las preguntas las voy a construir en base a esto. Las guías de observación en base a esto. Las encuestas en base a esto. Las entrevistas en base a esto. Claro, esto tiene que tener una segunda operacionalización. Esto salió, esto que está aquí abajo, emergió de aquí, de mi categoría y su definición. Pero ahora esto que está aquí abajo de amarillo lo tengo que volver a operacionalizar. ¿Otra vez, profe? Sí, otra vez. Otra vez. Vamos a ver otra. Esta es la misma. Otra categoría, subalternidad. Para los que están conmigo por primera vez, ¿qué es subalternidad? Antonio Gramsci utiliza la categoría de hegemonía para referirse al hecho sociológico de que la clase económica en el poder establece la cultura compartida por la sociedad. Y ahí tenemos a Televisa y a TV Azteca en su función cultural. Y si quieren escriban ahí para que después lo desmenucen.
La función cultural de Televisa y TV Azteca es una función hegemónica. O sea, es establecer hegemonía. Para eso tenemos a Televisa y a TV Azteca, para establecer hegemonía sobre las clases oprimidas. Y cuando una clase oprimida es subalternizada, cuando una clase oprimida es dominada culturalmente, se vuelve subalterna. Entonces, subalternidad es la categoría que viene junto con hegemonía. Una clase se vuelve hegemónica y la otra clase se vuelve subalterna. Entonces los maestros no son hegemónicos, pues los maestros no tienen dinero, los maestros viven de un salario, son trabajadores. Y cuando un maestro reproduce la ideología de la clase opresora, él está expresando su nivel de subalternidad. Cuando un maestro escribe que el tiempo libre, es una de las preguntas que yo uso en ese instrumento, ¿a qué dedicas el tiempo libre? Y me pone ciertos consumos de productos simbólicos del capitalismo, él está expresando un importante nivel de subalternidad. Cuando un maestro me dice que no sabe, no le gusta leer y que además no lee, está expresando un nivel de subalternidad. O sea, está expresando que es un dominado culturalmente. Entonces, subalternidad se refiere a aquellos grupos que son marginados, excluidos de los procesos del poder y decisión de la sociedad. Y podemos poner aquí que comparten la cultura ya ve que ya llevo meses con esta cosa, no se me quita. Y evidentemente que los que son subalternizados, los subalternos, no tienen voz. Porque su voz es la voz del opresor. Sus gustos son los gustos del opresor. Sus deseos son los deseos del opresor. Sus sueños son los sueños del opresor. Ella es pobre, pero ella quiere casarse en la iglesia de blanco con un anillo y irse de luna de miel a Huatulco. Ya, es un sueño del opresor. Ella no quiere casarse en traje originario con un huipil, ella no quiere casarse allí frente a la estatua de Juárez y después irse de luna de miel con su marido a reforestar la Sierra Mije y pasarse una semana reforestando y amándose. No, eso sería un acto de rebeldía total contra toda la construcción simbólica del capitalismo. Eso está muy lejos de ser romántico en el sentido de la hegemonía capitalista. Con esto que estoy explicando, me imagino que ya ustedes son capaces de darse cuenta lo banal que suena el 14 de febrero. Lo hegemónico que es una fecha como esa. Sí, lo banal que suena la Navidad. Sin rebeldía. Una Navidad construida en base a árboles. Muchos árboles mueren y otros son árboles plásticos que usamos unos días y terminan en los basureros contaminando el océano, ¿no? Y compramos billones de bombillas ya para acabarla de hacer, ¿no? Consumo de energía para que mi casa tenga lucecitas 2 o 3 días. Eso después va para el basurero, toda esa energía es consumo de petróleo, huella de carbono, destrucción del medio ambiente. Pero yo estoy feliz esa semana porque no es Navidad. Nació Jesús. El pobre Jesús se moriría de tristeza si nos ve festejando su nacimiento con tanta estupidez, con tanta subalternidad, déjanos decir estupidez y usar las categorías que estamos, con tal nivel de subalternidad al mismo sistema al que Jesús se opuso y que lo crucificó. Para que quede claro. ¿Cómo podemos descubrir los niveles de subalternidad? Pues yo puse aquí identificar y analizar quiénes son los grupos subalternos en tu contexto. Cómo se manifiestan las demandas y las luchas, qué estructuras sociales y políticas perpetúan la marginalización.
En vez de estar contando la cantidad de mototaxis, la cantidad de taxis, si hay carretera, tenemos que hacer un estudio real de los niveles de opresión. Examinar la manera en que estos grupos intentan hacerse escuchar, si hay luchas en mis comunidades, cómo sus luchas pueden integrarse en el proceso de transformación de la hegemonía. Establecer las formas de dominación que se han normalizado en la comunidad, como el machismo, la disciplina, la obediencia, la familia, la escuela, y que son asumidas como necesidades históricas. Valorar cómo las creencias, tabúes, prejuicios prevalecen sobre la razón crítica en la familia, en la comunidad y en la escuela. O sea, el ACR para yo descubrir cuán subalterna está la familia, cuán subalternos estamos los maestros, cuán subalternos está la escuela y cuán subalternos están los muchachos. Y lo interesante es que los más subalternos suelen ser los más viejos, los que más tiempo llevan en el consumismo. Los más viejos no, los que más tiempo llevan en el consumismo, los que más defienden el consumismo, sí, porque hay mucha gente muy vieja en las comunidades, ancianos que no son consumistas y tienen una conciencia medioambiental y todo eso. Pero ¿quiénes son los más consumistas? Habría que ser, esto es una hipótesis, pero habría que hacer un estudio. Para mí me parece que en una comunidad los más consumistas son los que tienen los salarios que permiten ese consumo, y es la clase media, y la clase media de una comunidad oaxaqueña son los maestros. No hay más clase media. Ahí en Santa María, Santa Catalina Los Icha, ahí donde yo di un diplomado, vaya allí. Allí la clase media son los maestros. Los que tienen carro, los maestros. Los que visten bonito, los maestros. Los que hacen compras en Navidad, los maestros. Ahí el pueblo de Santa Catalina Los Icha vive en una pobreza enorme y ellos no tienen dinero para ser consumistas, ¿no? Fíjense qué interesante, porque a partir de esto pudiéramos caer en un estudio donde descubramos que los más subalternos somos precisamente los que queremos emanciparnos. Está bien, es interesante, porque entonces significa que la transformación viene ya siendo parte de un conflicto interno donde un grupo empieza a salir de la crisálida. Porque el mismo hecho de que los maestros quieren hacer un proyecto ya implica un paso hacia afuera de la crisálida dominadora del capitalismo. Los maestros que no quieren hacer el proyecto se siguen encerrados ahí en la crisálida, sin salir, sin poder salir. Otra categoría de Gramsci: intelectuales y cultura. Esta categoría cierra lo que proponemos de Gramsci. La cultura es un campo de batalla donde se juega la hegemonía. Los intelectuales tienen un papel crucial en la creación y difusión de ideas. Aplicación: investigar cómo los intelectuales orgánicos, que suponemos que son los maestros, contribuyen a la formación de una cultura de resistencia entre los grupos de subalternos, alumnos y padres. Los padres son subalternos, los alumnos también. ¿Qué discurso se promueve? ¿Qué papel jugamos en la organización social? Valorar si los procesos de formación docente tributan a la emancipación de las conciencias o a la subalternidad. Desarrollar propuestas de capacitación docente en las que se contemple la formación política e ideológica a través de la cultura. Analizar si el proyecto de escuela que se desarrolla contempla oponerse a la hegemonía de la clase dominante. Hay algunas categorías sociológicas de Antonio Gramsci y, por supuesto, esto sería parte importante de la fundamentación sociológica del proyecto. O sea, ¿qué es lo que yo voy a escribir en la fundamentación sociológica del proyecto? Voy a explicar esta categoría. Voy a explicar estos indicadores, que después lo voy a usar en el hacer. Ahora, dimensión filosófica. Yo traje a Levinas, voy a usar a 3, porque voy a usar a 3. En una conferencia no puedo meter a más, voy a usar a 3.
Gramsci, Levinas y Dussel. No me dio tiempo poner la dimensión pedagógica. Bájale la voz a eso. Papi, que estoy en conferencia. Pavel, bájale la voz o vete con tu cuerpo. Entonces, de la filosofía de Levinas voy a tomar la ética como primera filosofía. Para Levinas, la ética precede a la ontología. O sea, para Levinas lo primero no es lo ontológico, lo primero es lo ético. Para Levinas la relación con el otro es fundamental, define nuestra humanidad. ¿Cómo lo pudiéramos aplicar? Quizás alguno aquí no me entienda, porque los que han estado en otros diplomados donde hemos trabajado a Levinas tienen más información. Los que no me escriben en el WhatsApp les comparto algo de lo que tenemos. Primero, examinar cómo se manifiestan las relaciones éticas en el contexto. Si hay un adecuado tratamiento a las necesidades del otro, a los reclamos del otro, especialmente a los más marginados. O sea, los que tienen problemas de aprendizaje, que entienden, y de conducta. Segundo, ¿cómo se priorizan los intereses individuales e individualistas frente a la responsabilidad con nosotros? O sea, ¿qué es lo prioritario? ¿La evaluación individual o el apoyo colectivo para que todos aprueben? Valorar si la comunicación que se establece entre docentes y padres, docentes y alumnos, alumnos y alumnos, valoriza la dignidad y la libertad del otro o la restringe. Esos son algunos indicadores que podemos estudiar en el ACR. Por supuesto, el ACR va a tener instrumentos. Vamos a hablar la clase que viene de eso. Un instrumento necesario del ACR es una guía de observación a clase. A ver si la gente deja que se pueda observar clase. ¿Por qué es necesario, profe? ¿No pudiéramos prescindir de eso? No se puede. Ay, ¿por qué, profe? Usted se pone también inflexible. Bueno, no se puede porque el momento más importante de la escuela es la clase, que es donde se construye el conocimiento. Entonces necesitamos ver la clase para ver qué tipo de comunicación prevalece. ¿Qué tipo de conocimiento se construye? ¿Qué tipo de relación se establece? El corazón de una escuela es la clase. La clase es la célula fundamental del proceso educativo y de aprendizaje en una institución. Por eso hay que observar la clase. Pero si no nos dejan observar la clase, yo me imagino que tienen que dejar porque si seleccionan una comisión para el proyecto, esa comisión dice que observar clase y la guía de observación es esta, pues ya se la tienen que bancar porque si no, se van a buscar un problema con la 22. Y pues, no les recomiendo buscarse un problema con ella. Otra categoría de Levinas, el otro, la otredad. Deja poner la otredad porque después aparece por ahí en un libro y dice, a mí no me hablaron de la otredad. La otredad es el otro. La alteridad. Deja ponerlo también se le llama así. La alteridad. El otro es central en el pensamiento de Levinas y se refiere a la persona que no es uno mismo. Y, por supuesto, la responsabilidad que yo tengo hacia el otro. Porque el otro es lo que me define a mí. Ay, profe, no entiendo cómo que el otro me define a mí. A mí no me define a nadie, yo soy un hombre libre. No. El otro me define a mí. Porque ya yo estoy aquí grandote de 57 años, pero yo era un bebé. ¿Y quién me enseñó a hablar? El otro. ¿Quién me enseñó a sentir? El otro. ¿Quién me enseñó a pensar? El otro. ¿Quién me enseñó a ser como soy? El otro. En algún momento yo me empecé a ser dueño de mi personalidad, pero eso fue cuando ya mi personalidad estaba constituida. Yo no era dueño de mi personalidad a los 4, 5, 6, 7, 8 años.
Y ya estaba en proceso de constitución total mi personalidad. Mi personalidad es diseñada por el otro. Por tanto, yo tengo una deuda con el otro. El otro me alimentó cuando yo no me podía alimentar. El otro me habló cuando yo no podía hablar. El otro me caminó cuando yo no podía caminar. Por eso dice que la ética es anterior a la ontología. Y Levinas define responsabilidad como responder al otro, ir hacia el otro, recuperar al otro desde su diversidad, dice el marco curricular 2024, la nueva escuela mexicana. Indicadores: estudiar cómo se percibe y se trata al otro en tu contexto, porque en la escuela el otro a veces es un número, es un indicador, es un muchacho, porque además existen estructuras sociales que deshumanizan. Incluso existen reglamentos escolares que deshumanizan al padre, lo convierten en. Reflexionar sobre la forma en que se construyen las identidades y cómo se enfrenta la exclusión. Estudiar cómo se despliegan las relaciones familiares y buscar la forma de sujeción del otro a voluntades ajenas. Cómo obligamos al otro a hacer como yo quiera, a responder lo que yo quiero, a hacer lo que yo quiero, a comportarse como yo quiero. La disciplina como imposición y dominación. Y explorar los modos de comunicación familiar y cómo estos validan la dignidad, libertad del otro o cómo la oprimen. Otra categoría que pudiéramos recuperar para la ACR de Levinas es la responsabilidad infinita. Fíjate que esto es para el proyecto, para el peteo. Y hay que escribir la categoría y definirla y decir qué cosa es responsabilidad infinita para un maestro. Y decir, si asumimos esta categoría, estamos diciendo que la responsabilidad del maestro hacia el alumno es infinita y que no puede ser nunca satisfecha. O sea, yo todo el tiempo estoy responsabilizado con el otro. Entonces, yo no puedo decir que él no estudia, que él no aprende, que no se motiva, que no le gusta, que no quiere. Eso sería traicionar el fundamento filosófico del peteo, porque si pongo esta categoría, si me ubico esta categoría en la fundamentación filosófica, esta categoría me está obligando. Siempre que hay un llamado, yo tengo que responder. ¿Y qué cosa es un llamado, profe? ¿Me van a hablar por teléfono? No. Filosóficamente está diciendo que un llamado es cuando hay otro oprimido, necesitado, que no aprende, que no sabe, que se comporta mal, me está reclamando como maestro una atención. Y tengo que responder. Responder no es decirle que se vaya a la escuela una semana hasta que él mismo se corrija. Cuidado. Por eso estoy diciendo, es fundamental que yo defina la categoría, que la ponga en el fundamento sociológico, filosófico y pedagógico, y después la recupero para hacer. Sin categoría, sin fundamentos filosóficos, sociológicos y pedagógicos. No tengo ni peteo ni hacer. No tengo proyecto ni hacer. Tengo una cosa loca ahí. Ya con estas categorías, cuando yo vaya a hacer una tamaliza, tengo que al menos explicar para qué rayo es la tamaliza. Porque hay quien hace una tamaliza y dice que ya es un chupeteo y no tiene ninguna función emancipadora. ¿Y qué dimensión filosófica, sociológica, pedagógica se satisface con esa actividad? Pongan esa pregunta. ¿Qué dimensión sociológica, filosófica? Lo filosófico yo tenía que haberlo puesto primero, porque es más general. Lo voy a decir en el orden correcto. ¿Qué dimensión filosófica, sociológica o pedagógica se satisface con esa actividad? Porque no es hacer por hacer, es hacer para emanciparnos. Aplicación de la responsabilidad infinita. Investigar cómo se manifiestan las responsabilidades en las relaciones escolares y familiares. En la escuela se forma un sentido de responsabilidad hacia el más vulnerable. Hay responsabilidad de los que más saben con los que menos saben, o cada quien está por su cuenta. Hay responsabilidad de la escuela con los más vulnerables, con los más necesitados. ¿Qué forma de solidaridad se está promoviendo en la escuela?
¿Cuáles son las acciones pedagógicas que promueven la responsabilidad entre los estudiantes? Ya con estos elementos va cobrando sentido no solo mi proyecto, sino el hacer. Lo otro es decidir qué herramientas voy a usar en el ACR. Guía de observación, encuesta, entrevista, observación participante, entrevista a profundidad o cualitativa. Lo otro es buscar cómo voy a instrumentalizar estos indicadores para estudiar esa realidad. De la filosofía de Enrique Dussel, camarada Dussel. Recupero las categorías de violencia y opresión. La violencia es cuando se niega la alteridad del otro, cuando el otro se cosifica, se reduce un objeto, a una categoría, a un número. ¿Cuántos reprobados tiene? 15. Esos son niños, son personas con familia. Entonces necesitamos recuperar a Dussel. Esta categoría me parece fundamental para la escuela porque en la escuela hay violencia simbólica y opresión. ¿Cómo pudiéramos estudiar esto? Estudiar las formas en las que se manifiesta la violencia en la escuela, física, cultural o estructural. ¿Cómo se justifica la opresión en la escuela y en la comunidad? Es que se lo merece. ¿Qué discursos o prácticas perpetúan esta deshumanización en la escuela, la familia y la comunidad? Porque hay quien lleva al muchacho para la escuela, aquí no tiene maestro, si es necesario, péguele. ¿Cómo? Y valorar si los procesos de evaluación implican o no la negación del otro, ocultando formas de violencia de tipo simbólico. Interesante para hacer un análisis de la evaluación y ver cómo la evaluación es una herramienta más del proceso de dominación cultural. Otra categoría de Enrique Dussel que yo les propongo hoy es política de la resistencia. Para Dussel, la resistencia es un aspecto clave en la filosofía si se entiende como una respuesta a la opresión y a la búsqueda de justicia. Si lo que usted hace no se opone a la opresión, a la exclusión, al despojo, es una resistencia. O sea, hacer una fiesta para comer tamales no necesariamente es un acto de resistencia. Recuperar danzas originarias no necesariamente es un acto de resistencia. Y si vamos a recuperar la categoría de resistencia de Dussel para el peteo y para la SR, es porque estamos considerando que en la escuela todo tiene que tributar a la resistencia contra la dominación del capitalismo. Nada en la escuela puede ser banal. Nada en la escuela puede ser insustantivo. Nada en la escuela puede ser neutro. Todo lo que hagamos tiene que ser manifestación de un acto de resistencia frente a la dominación cultural del capitalismo. Está exigentísimo eso, porque si somos objetivos, en algunos aspectos no estamos cumpliendo con esto. No es fácil. Hay que ponerse a pensar y hay que ponerse a trabajar. Aplicación, los indicadores. Examina si hay alguna forma de resistencia o no hay ninguna. ¿Cómo se articulan las luchas de los diferentes colectivos pedagógicos? ¿O cada escuela está haciendo lo que se le ocurre por su lado sin articularse nadie con nadie? ¿Qué papel juegan las alianzas y la solidaridad en estos procesos? ¿Se están acaso diseñando vías para que se articulen los diferentes proyectos emancipadores de diferentes instituciones educativas de una misma comunidad? ¿O cada quien está
por su lado viendo qué tal. Eso no es resistencia, porque la resistencia implica unidad. Mira, no puse esta categoría. Ay, anótenlo ahí. Hay una categoría que no puse, la categoría de unidad. Es fundamental. Se las voy a dejar de disfrute. Para que ustedes me busquen una definición de unidad. Anótenlo ahí. Y me propongan cuáles serían los indicadores o los aspectos, si les parece más fácil, los aspectos a considerar para estudiar cómo se manifiesta la unidad en la escuela, si está o hay que salir a buscarla para construirla. Otra categoría de Dussel, crítica de la modernidad. Y me imagino que ya se dan cuenta que todo en la escuela tiene que ser una crítica de la modernidad occidental, porque la modernidad occidental eurocéntrica tiende a excluir más que a incluir. Y por eso todo tiene que ser una crítica a ese eurocentrismo excluyente. Investigando cómo las ideas modernas, y en las ideas modernas, individualismo, consumismo, competitividad, meritocracia, son ideas de la modernidad. Existen en mi comunidad, en la familia, en la escuela, narrativas que perpetúan la exclusión o el colonialismo cultural. Reflexionar sobre la necesidad de descolonizar el pensamiento y promover perspectivas alternativas que reconozcan la experiencia de los oprimidos. Y por último, filosofía de la liberación. Sociología de la liberación, pedagogía de la liberación. Categorías que tienen que estar en él. Para Dussel es una filosofía que surge desde el oprimido, buscando la contrahegemonía, la emancipación. Analizar cómo las voces de los grupos oprimidos se manifiestan en nuestro contexto o no se manifiestan. Los padres pueden hablar en la escuela o no hablan. ¿Qué discursos o narrativas pedagógicas predominan? ¿Sí? ¿Las emancipadoras o las colonizadoras? ¿Cómo se visibilizan o invisibilizan las luchas por la justicia social y la liberación en los espacios escolares? Reflexionar el papel de la filosofía contra la opresión en los espacios escolares. Discutir si el currículo contempla momentos liberadores del conocimiento que promueve o no. Bueno, hasta aquí lo que yo les propongo. Hoy yo aquí puse cómo se abordan las dimensiones del ser humano en el proyecto escolar. Ese es otro estudio que quiero que hagan. Hice todo un conjunto de diapositivas aquí, las voy a enseñar. Son estas, pero no las vamos a ver hoy. Por razones de tiempo, estoy hablando de muchísimas diapositivas. Y voy a explicar por qué las puse ahí, se las voy a compartir, ustedes las van a leer con calma. Uno de los propósitos por lo que agregué al final, a analizar cómo se abordan las dimensiones humanas en el proyecto. La propuesta educativa de Peña Nieto, yo alguna vez hice un análisis que ya va a salir publicado en un ensayo que ya me aprobaron. No el de feminismo, otro que va a salir próximamente. Donde yo hice un estudio de cómo en los 14 principios pedagógicos del modelo educativo de Peña Nieto, la categoría que más se repetía era aprendizaje, 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 aprendizaje. De modo que los 14 principios pedagógicos de Peña Nieto rotaban en torno al aprendizaje y Peña Nieto había dejado fuera las categorías humanas fundamentales. Yo entonces en ese ensayo hablé de Pavel, ven, la sexualidad como categoría humana, la comunalidad como categoría humana,
comunalidad como categoría humana, la comunicación como categoría humana, la categoría del ser humano como la política como categoría humana, el cuerpo como una categoría más del ser humano, la sexualidad como una categoría. Y hablé de 10 categorías humanas que deberían ser abordadas en el acto pedagógico. Bueno, esas 10 categorías humanas, yo las agregué aquí en esta presentación. Puse la categoría, puse, creo que, la definición y algunos indicadores. ¿Sí? Pues son 10 diapositivas, ahora pasaría yo una hora más aquí. Pero se las dejo para que la lean y después las podemos discutir. Bueno, hasta aquí lo que yo quería hoy traerles a ustedes y ahora quiero escucharlos. Y le doy la palabra a mi querido